Bueno, hermanos, buenas noches. Ante todo, a Dios gracias por este momento que vamos a tener y esperando que Él pueda iluminar nuestro entendimiento, nuestra memoria y que pueda guiar nuestra voluntad hacia aquellas fuentes de la salvación que muchas veces rechazamos. En esta ocasión vamos a hablar de Santa Catalina de Siena. Es una santa doctora de la Iglesia de la Edad Media, estamos hablando casi del año 1300 por allí. Uno puede pensar que quizás su doctrina, lo que nos tiene que decir ya está obsoleto, pero no, es bastante actual, muy actual y Dios mediante, pues esperemos sacar el fruto que Dios tiene preparado quizá para esta noche y que eso nos pueda llevar a una mayor conversión. La frase que ilumina esta charla dice, tú eres la que no eres, y es bastante interesante porque esto nos dice algo de un tema que quizá ya está olvidado en la mente y en el espíritu de muchos católicos, ¿no? Que viene a ser justamente la negación de sí mismo y recordar lo que Dios le dice, por ejemplo, a Moisés. Yo soy el que soy, pero Moisés, tú eres el que no eres. O como le dice Dios a Catalina, tú eres la que no eres. Vamos a empezar con una pequeña oración. Todas las oraciones son de Santa Catalina. Esta oración es a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Trinidad eterna, tú eres un mar sin fondo, en el que cuanto más me hundo, más te encuentro, y cuanto más te encuentro, más te busco todavía. De ti jamás se puede decir, basta. El alma que se sacía en tus profundidades te desea sin cesar, porque siempre está hambrienta de ti, Trinidad eterna, siempre está deseosa de ver tu luz en tu luz. Como el ciervo suspira por el agua viva de las fuentes, así mi alma ansía salir de la prisión tenebrosa del cuerpo, para verte de verdad. ¿Podrás darme algo más que darte a ti mismo? Tú eres el fuego que siempre arde, sin consumirse jamás. Tú eres el fuego que consume en sí todo amor, propio del alma. Tú eres la luz por encima de toda luz. Tú eres el vestido que cubre toda desnudez, el alimento que alegra con su dulzura a todos los que tienen hambre, pues tú eres dulce, sin nada de amargor. Revísteme, Trinidad eterna, revísteme de ti misma, para que pase esta vida mortal en la verdadera obediencia y en la luz de la fe santísima con la que tú has embriagado mi alma. Amén. Bien, la doctrina de Santa Catalina es bastante particular. En realidad, usa bastantes figuras, pero es bueno también anotar algunas cosas previas, ¿no? A lo que vamos a ver. Ahí ya tienen un adelanto. Vamos a hablar en realidad de un puente. Tal y como decía el anuncio de las charlas, vamos a hablar de un puente, vamos a hablar quizá de algunos escalones y vamos a hablar también de las lágrimas, ¿no? Es curioso porque en la historia de la iglesia quizá no vemos a muchos santos que saquen algún fruto o que nos expliquen, ¿no? ¿Para qué sirven las lágrimas? A ver, vamos a hablar un poco de eso. Primero, Santa Catalina es doctora de la iglesia. Tiene libros, tiene oraciones, incluso en aquella época, como no había WhatsApp ni nada, ella lo que utilizaba eran cartas. Pero hay algo importante. Santa Catalina no llega a ser religiosa. Santa Catalina llega a ser terciaria, ¿no? Justamente la fiesta se acerca de la orden del fundador, Santo Domingo. Es terciaria entonces de la orden de predicadores o también llamada la orden dominica, ¿no? Santa Catalina, lógicamente, tiene mucha influencia de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás, ¿no? El gran Santo Tomás, el autor de la Suma Teológica. Así que buena parte de su doctrina está inspirada en Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, algo que me parece que la oración también ya nos ha anticipado, Santa Catalina tiene una predilección enorme a la Santísima Trinidad, a ese misterio que tantos santos han intentado penetrar tal vez y que quizá lógicamente por la complejidad y demás del misterio ha sido imposible, ¿no?
Entonces, todo lo que diga Santa Catalina siempre se basa en la Trinidad. Y lo que busca Santa Catalina, y quizá un poco olvidado en esta época, es justamente esto, el conocimiento de sí mismo. El conocimiento de sí mismo como base quizá para alcanzar a Dios. Y ojo, Santa Catalina es de las primeras santas, ¿no? Previa a lo que va a ser Santa Teresa, Santa Teresita, es de las primeras que nos va a hablar quizá de una unión mística. Esa unión con Dios, esa especie de relación íntima, afectiva que vamos a tener en algún momento con Dios, ¿no? Santa Catalina nos va a hablar de eso. Ahora, solo algunos detalles de su vida. De hecho, su fiesta ya pasó. La fiesta de Santa Catalina es el 29 de abril, ¿no? 29 de abril. Es una fiesta grande, es una fiesta enorme, ya que se trata de una doctora de la iglesia. Entre las cosas que destacan de Santa Catalina, ella ve a Dios desde una edad muy tierna, desde que es niña, desde casi los 4 o 5 años, según narra la biografía. Entonces, Santa Catalina ha tenido obviamente visiones, ha tenido visiones místicas, ha visto a Dios, ha visto a Jesucristo. No solo eso, se habla de que Santa Catalina ha tenido desposorios místicos, es decir, que el mismo Jesús se le aparece cuando me parece que ella tiene 20 años de edad y le entrega un anillo y le dice, tú vas a ser mi esposa, ¿no? Desposorios místicos. Santa Catalina, además, es una de las santas que ha sido estigmatizada, aunque sus estigmas eran invisibles para los ojos de los demás. Estigmatizada también, Santa Catalina. Y ojo, Santa Catalina vive en la época en la cual hay una suerte de paralelo de dos papas, ¿no? Justamente vive en una época, quizá podríamos decir, de cisma, una época de confusión. Y para eso es que Catalina justamente escribe sus famosas cartas. Es más, Santa Catalina, sin ser religiosa, eso es algo importante, llegó a ser maestra espiritual de muchos santos, de muchos sacerdotes, muchos confesores y demás. ¿Y por qué? Porque Dios la inspiraba. Incluso la historia narra que Santa Catalina no sabía escribir. Así que qué curioso que haya tenido una obra llamada El Diálogo, ¿no? Lo que nos cuenta, ¿no? La historia de los santos es que Santa Catalina, pues, recibió inspiración divina de tal modo que era Dios quien casi escribía lo que ella, lo que ella recibía a través de las visiones. El libro principal de Catalina se llama entonces El Diálogo. ¿Y por qué se llamó El Diálogo? Porque justamente era un diálogo entre ella y entre Dios. Era una conversación que los dos tenían y a través de esa conversación Dios la instruía, le enseñaba. Ahora, yo voy a tocar solo algunos aspectos de la espiritualidad, ¿no? Que se narran en el diálogo. Por eso el nombre de la charla. Vamos a tocar el tema del puente, vamos a hablar de los escalones, ahora ya les explico un poco de eso, y vamos a terminar hablando de las lágrimas. Claro, quizá nos hemos preguntado por qué lloramos. Bueno, eso tiene un sentido espiritual y Catalina lo explica bastante bien. Entonces, esto es quizá una visión muy general de la vida de esta santa. Ahora vamos a ver qué nos tiene que decir su espiritualidad. Primero, vamos a hablar de los escalones. Estos son escalones, he extraído la imagen de internet. Estos son escalones. Primero hay que aclarar una cosa. En la vida espiritual, siempre Jesucristo nos enseña que hay que subir. Incluso hoy día, que es 6 de agosto, día de la transfiguración, es bueno recordar esto. Jesús siempre nos invita a subir. Es decir, en la vida espiritual, la idea no es mantenerse ni bajar, es subir. Lo más sagrado siempre se encuentra arriba. Hay que subir. Por eso, Catalina utiliza esta imagen de los escalones que permiten subir. Ahora, la pregunta será, ¿hacia dónde? Justamente la subida va a ser hacia el puente.
¿Ya? Primero vamos a dar algunos elementos y luego lo vamos a poder conectar. La vida espiritual entonces consiste en subir. Ahora, cada vez que uno sube, se va alejando. O sea, cada vez que el alma va subiendo, se va alejando. ¿Alejando de qué? Obviamente del pecado. Ya vamos a dejar esta primera idea. El alma se aleja del pecado cada vez que sube, de la tentación, del pecado, de la tentación. Recordemos, la tentación viene de tres lugares, ¿no? Del mundo, de la carne y del demonio. ¿Ya? Eso implica subir. A eso nos invita Catalina primero, a subir. Ahora, la cosa será algo así. ¿Quiénes son los escalones o qué representan los escalones? Bueno, primero, Catalina nos dice que son tres escalones. Tres escalones. Por eso les decía, la Trinidad. Catalina siempre habla de la Trinidad y siempre intenta poner a la Trinidad en sus escritos. Entonces son tres escalones. ¿Cuáles son? Vamos a ver uno por uno. Los escalones son los pies de Cristo. Uno, los pies de Cristo. Dos, el costado de Cristo. Y tres, la boca de Cristo. Esta figura, ¿dónde la veo? En la cruz. Catalina nos enseña esta figura a partir de la cruz. Entonces, para Catalina, el ascenso es así. Empiezo en los pies, paso al costado y termino en la dulce boca del maestro. Empieza así. Los pies, el costado y la boca. Esos son los tres escalones que nos indica Catalina. Ahora, hay que entender por qué nos dice eso la Santa Doctora de la Iglesia. Primero, creo que es algo que se nota. La cruz, donde estuvo crucificado Jesucristo, ¿tocaba la tierra? Sí, pero los pies de Cristo no. Los pies de Cristo cuando está crucificado no tocan la tierra. Es decir, cuando un alma, cuando una persona empieza a subir en esta vida espiritual, en estos escalones, ya deja de tocar la tierra. O si quieren, ¿no? A modo de figura, deja de tocar la inmundicia. Deja de tocar el mundo y se aleja y empieza poco a poco a entregarse a Cristo. Por eso primero empieza en los pies. Luego va al costado, de donde, como nos dice incluso la escritura, sale agua y sangre. Empieza a afianzarse en el amor a Dios y finalmente termina en la boca, porque justamente Jesucristo tiene un poco de relación con lo que viene a ser la palabra. Esa es la escala. Ahora, hay que entender bien esto. Para eso vamos a adelantarnos un poco por acá. Según Catalina, el puente me muestra todo. A ver, vamos a entender. Ya sabemos que hay unas escalones, hay tres escalones. Vemos acá un río y vemos un puente, ¿no? Un puente que está aquí, un puente. Según Catalina, ¿qué viene a ser el río? El río es justamente las tentaciones y el pecado. Las tentaciones y el pecado. Es decir, el que desea ir por el río y no por el puente está en medio de las tentaciones y en medio del pecado. El puente viene a ser justamente Jesucristo. El puente es el mismo Cristo. El puente es el mismo Jesucristo. Ahora, para que no haya quizá confusión, ¿es Jesucristo? Sí. Y sobre todo, como es duro, es rígido, es piedra, es la doctrina de Jesucristo, la enseñanza, la verdad. El que camina en la verdad va por el puente, no va por el río.
Ahora, claro, uno puede decir, pero ¿cuál es el problema de ir por el río? Santa Catalina nos dice, ¿no? El que va por el río es alguien que está muerto. Podemos poner así, entre comillas. Es un alma muerta. ¿Y por qué utiliza esa palabra, muerto? Porque hay que recordar, lo que está muerto no se mueve. ¿Y qué tiene que ver eso con el río? Es que lo que está muerto no se mueve, no se mueve por sí mismo. ¿Quién lo mueve? El río. Cuando una persona está sumida en el pecado, cuando no quiere arrepentirse, no tiene temor, vamos a hablar del temor de acá un rato, es como un muerto que está en el río. ¿Quién lo mueve? El río. Lo mueve las tentaciones, lo mueve el pecado, pero por él mismo no puede moverse. Y justamente cuando Catalina recibe esta enseñanza, Dios le dice, qué pena que muchos de mis hijos quieran ir por el río. Qué pena que muchos de ellos no les dé la gana de moverse y que más bien se dejan llevar, que más bien permiten que el río los lleve hacia donde ellos quizá no quieren. Eso es el río. El puente es el camino que van a empezar a tomar los que realmente buscan una conversión real, porque ahí está la doctrina y ahí está la verdad. Sin embargo, para llegar a este puente hay que subir los 3 escalones. Ah, y un detalle. El puente, tal y como lo estamos viendo en la imagen, va a estar hecho de piedra. Y esa figura aparece bastante en la Biblia. Piedra. La piedra es sólida. El que construye sobre piedra no tiene nada que temer. ¿Y cuál es la piedra? Jesucristo, la doctrina, la verdad. Piedra. Y en esta alegoría, las piedras que representan las virtudes. Las virtudes verdaderas, esos hábitos que una persona empieza a ejercitar cuando busca la conversión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo llego al puente? Porque eso es lo importante ahorita. ¿Cómo empiezo esta subida? 3 escalones, de los cuales ya hemos hablado un poco. Los 3 escalones que me van a permitir llegar al puente. 3 escalones. Aquí inicia. Aquí inicia el camino, por los 3 escalones que menciona Santa Catalina. Los 3 escalones. Ahora, algo importante. Según la doctrina de Catalina, lo toma justamente de San Agustín, el alma tiene las 3 potencias: la memoria, el entendimiento y la voluntad. Catalina dice, el alma que quiere salir del río, que ya no quiere estar muerta, y quiere empezar a subir por aquí, tiene que recordar que tiene potencias: memoria, entendimiento y voluntad. Memoria, entendimiento y voluntad. Entonces, para recordar un poco esto, el alma tiene memoria, tiene entendimiento y tiene voluntad. Hemos mencionado mucho a la Trinidad y es por un motivo. Por este motivo. Primero esto, el alma tiene memoria, entendimiento y voluntad. La primera potencia es la memoria, la segunda es el entendimiento, la tercera es la voluntad. Pero se relaciona la memoria con el Padre, el entendimiento con el Hijo y la voluntad con el Espíritu Santo. ¿Cómo se explica eso? Dios le dice a Catalina, cuando el alma desea arrepentirse y desea tomar de una vez el camino por el puente, el Padre, Dios Padre, ilumina la memoria para que este alma, recordando sus pecados, empiece a sentir temor y empiece el ascenso. ¿Para qué sirve la memoria? Para recordar los pecados y recordar que hay un Dios que lo perdona todo. Luego viene el entendimiento, luego viene el entendimiento que le permite a esta alma entender que si bien es pecadora, tiene
la esperanza de salvarse, porque hay un hijo que murió crucificado y que ha dado su vida por ella, y que no la está condenando a pasar por el río de las tentaciones y el pecado, sino que más bien le invita a cruzar el puente. Y luego aparece la voluntad, el Espíritu Santo que se relaciona con el amor. Y este alma, por amor, cruza el puente, ya no por temor. Eso es lo que explica Santa Catalina. Primero, el recuerdo de los pecados que ya me invita a subir. Segundo, entender por qué estoy subiendo, reconocer mi naturaleza pecadora, pero al mismo tiempo saber que hay un Dios misericordioso que no quiere que me condene, sino que quiere que me salve. Y por último, empezar a caminar en este puente por amor, por amor, por amor a Dios, no necesariamente por temor al infierno, más bien por amor a Dios. Esa es la manera en la cual Santa Catalina entiende. Pero ojo, si yo lo dejo acá, esto puede parecer incluso una doctrina no católica. ¿Por qué? Porque cuando el alma empiece a subir, así como los viajeros que van por la vida comen y beben, el alma necesita comida. Entonces, a modo de darle sustento al alma que ha empezado este ascenso, en medio del puente hay una tienda. Catalina lo explica así. En medio del puente va a haber una tienda. Esa tienda que le va a dar sustento a las almas que se han animado, han decidido recorrer el puente, no es otra que la iglesia. Esa tienda entonces, vamos a borrar esto de la piedra, esa tienda en medio del puente que justamente sirve para alimentar a las almas es la iglesia. Esta tienda entonces simboliza la iglesia. ¿Y qué nos brinda la iglesia? Alimento, alimento. El pan y el vino. Sacramentos. Esa tienda nos administra los sacramentos. Ah, entonces, miren, ¿ah? La persona que quiera, el alma que quiera arrepentirse, basta con que diga, ah, sí, soy un pecador. No, sí, tengo miedo al infierno. No, porque esa es la primera escalera. ¿Qué necesita? Conversión. Porque si sube, ya está en el puente, pero no quiere alimento, se marchita, desfallece. Y quizá en algún momento diga, esto es muy difícil, prefiero volver al río. Eso hace las tentaciones. Entonces, dentro de los sacramentos que ofrece esta tienda, el principal, la Eucaristía. Por eso la importancia de ir a misa. Y no solo la Eucaristía, la confesión. Y en el último momento de la vida, la unción de los enfermos. La unción de los enfermos. Destaco la unción porque es un sacramento bastante olvidado. ¿Cuántas personas falleciendo, muriendo en el hospital que no reciben unción? ¿Por qué? Porque a nadie le importa. O porque quizá, por tedio, muchos de los que nos decimos católicos no estamos en el hospital. No estamos viendo si es que quizá hay una persona moribunda que necesita recibir este sacramento para salvarse. Ese es el problema, a veces. Por eso Catalina dice, no solo basta subir una grada, hay que subir las tres. Entonces, solo para recapitular, el que decide subir la primera, el que decide subir la primera lo hace por temor. ¿Temor a qué? Temor al infierno. Temor quizá a volver a caer en lo mismo. Es un temor simple, es un temor casi humano que le permite subir la primera grada. Y ojo, la primera grada que estamos colocando acá se relaciona con el Padre. Es la memoria. La memoria de los pecados le genera un temor que le hace pensar, ¿y si me condeno? Mejor subo. Y va subiendo. Podemos poner acá, es el temor al infierno. La segunda grada
cuando esta alma avance, progrese, la segunda grada, sí, también le da una cierta seguridad. ¿Por qué? Porque el alma dice, bueno, ya conozco cómo es la doctrina, ya sé de estas cosas, ya rezo, ya oro, etcétera, y me siento bien. O sea, esa seguridad ¿de dónde viene? De lo que siente. Esa es una falsa seguridad de lo que siente. Vamos a anotarlo así. Es una falsa seguridad de lo que siente. Por ejemplo, el temor le llevó a subir. Empieza a ir a misa, empieza a orar, es catequista, etcétera. Empieza a buscar sacramentos, pero lo hace ¿por qué? Porque siente bonito. Porque cuando va a misa, él dice, he sentido a Dios en mi corazón. Cuando reza, dice, he sentido que Dios está cerca. Pero esa es una falsa seguridad. ¿Por qué? Porque Dios está mucho más presente en la ausencia. ¿Y cuándo se va su seguridad? Cuando de pronto, cuando de pronto, Dios ponga a prueba ese amor. Cuando quizá Dios le diga, bueno, como dice la Biblia, si fuiste fiel en lo poco, si vas a misa y realmente sientes que estoy ahí, vamos a ver si cuando aparentemente no esté y no recibas ningún consuelo y no me sientas en misa, no me busques o no me encuentres en tu oración, vamos a ver si sigues. Eso, bueno, estamos hablando de Santa Catalina. A esto le llama San Juan de la Cruz la noche oscura. Pero en Catalina, Dios dice, bueno, subiste la primera grada, estás en la segunda. Vamos a ver, ¿qué haces cuando yo no esté? Y muchos dicen, ya no voy a misa porque no siento a Dios. Ya no rezo porque parece que Dios no está. O incluso llegan a una conclusión mucho más peligrosa. Dios me odia. Y abandonan el escalón y bajan. Y dicen, bueno, estaba mejor en el río. No me tenía que preocupar de estas cosas. Y eso es a veces lo que pasa. Cuando el alma solo se guía en lo que siente. Ahora, uno dirá, pero Dios en este caso no está siendo injusto. No, porque Dios no quiere que lo amen por temor. Lo que busca Dios es perfeccionar. Y el amor más perfecto aparece incluso en la ausencia. El amor más perfecto aparece incluso en la ausencia. Dios no te prueba para hacerte sufrir o porque Dios disfrute que sufras. Dios te prueba con sufrimientos para que seas más perfecto. Y por eso, dense cuenta que el puente, que es Jesucristo, nunca toca el río. Eso es algo que Santa Catalina dice. El puente, que es Jesucristo, nunca toca el río, porque Jesucristo nunca pecó. Por eso nunca toca el río. Jamás toca el río. Entonces, eso es importante. Dios no nos da estos sufrimientos porque le dé la gana o porque lo disfrute. Nos da justamente estos sufrimientos, ¿por qué? Porque de esa manera nos vamos a perfeccionar. Muy bien. Y finalmente, el tercer escalón, que a veces es sumamente difícil de alcanzar, es de aquellos que están escalando por amor. Aquí están los que aman. Y Santa Catalina siempre refuerza los dos mandamientos que da Jesucristo. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Son inseparables. Es decir, no puedes amar a Dios sobre todas las cosas y no amar a tu prójimo. Viceversa, no puedes decir que amas al prójimo sin amar a Dios. No se puede.
Es incoherente, contradictorio. Y los que aman justamente se quedan por eso, porque aman a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y Santa Catalina en el escrito dice, ¿rezas por tus enemigos? ¿Rezas por los que te han hecho daño? Porque si no, no estás amando al prójimo como a ti mismo. Y si no amas al prójimo como a ti mismo, no puedes decir que amas a Dios. Incluso en la escritura hay un texto que dice, antes de asistir a esta mesa, anda, reconcíliate con tu prójimo. Si te has peleado, reconcíliate. Qué incoherente a veces el católico que va a misa ha peleado con el vecino, con el amigo, con la familia, el hijo, y quiere comulgar. No se cumple esto. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esas son las tres escaleras. Y como ya hemos visto, miren cómo se relaciona. El Padre, la memoria que nos infunde el temor, el Hijo, el entendimiento que a veces nos permite entender la riqueza de la misa, la riqueza de los sacramentos, nos da esa seguridad, pero que sin embargo es una seguridad muy flaca. Es decir, la vida espiritual no solo consiste en conocimiento. Aquí se quedan los que creen que la vida espiritual solo es conocer. No, voy a estudiar. Libros por acá, libros por allá, diplomado, maestría, etcétera, ¿no? Teólogo, filósofo. Pero cuando Dios se aleja, él también. Y dice, bueno, he estudiado tanto, Dios no está. He leído tanto, Dios no está. He sido catequista, he sido apóstol, he sido misionero, pero Dios ya no está. Decepción, me voy. Y se va al río. Y por eso al final, el Espíritu Santo aparece en el tercer escalón, porque es el amor. Y quizás suena un poco duro, pero el amor no consiste en cuánto has leído, sino en cuánto has amado. No consiste en cuánto sabes, sino en cuánto amas. ¿De qué le sirve al hombre, no? Saber todos los tratados de espiritualidad si cuando está en la calle no es capaz de vestir al desnudo, o no es capaz de dar comida al hambriento, o como dice esta frase bastante dura, ¿no? De los padres del desierto, me parece. A los ricos, ¿no? Es una frase que da a los ricos. El dinero que te sobra es el dinero que estás robando al pobre, robando. Esa plata, ese vuelto, ese dinerito que tienes ahí guardado, esas, no sé, esos billetes, esas monedas que a veces dejas olvidado, ¿no? Ah, no se me perdió. Eso es lo que le estás robando a los pobres. Así es Dios. Pero ojo, repito, no es duro porque sea malo. Es duro porque quiere que seas perfecto y quiere que te salves. Por eso lo hace. No lo hace por dureza. No lo hace por maldad. Quiere que te salves. Y para salvarte, justamente tiene que corregirte o te tiene que reprochar. Y Dios reprocha tres veces. Tres veces te enoja, como el padre que es. Lo vamos a ver ahora. Este es el puente. Ya tenemos la idea del puente, de lo que está hablando Santa Catalina. Y cuando hablamos de los escalones, acá es importante recordar, y va en contra de lo que creen los protestantes. ¿Cuál es el camino para llegar al cielo? ¿Cuál es la escalera para llegar al cielo? La cruz. Por eso en las imágenes de Santa Catalina la cruz tiene una importancia suprema. La cruz. No hay otro camino además de la cruz. Primero por los pies, luego al costado, luego a la boca. Eso es lo que nos enseña Santa Catalina en esa doctrina. Y ojo, algunos dirán, pero entonces, este puente, ¿sigue aquí?
¿A dónde lleva? Ah, esa es una buena pregunta. ¿A dónde lleva el puente? Bueno, veamos acá. El puente nos va a llevar a una puerta. Nos lleva a una puerta. Una puerta. Pero ojo, esta era una puerta que estaba cerrada. Estaba cerrada. ¿Por qué? Por el pecado original. Ah, ya sabemos a dónde va la puerta. Por el pecado original. Y decimos que estaba cerrada, ¿por qué? Fue abierta. ¿Con qué abrimos una puerta? Con la llave. ¿Quién fue la llave? La sangre de Cristo. Fue abierta por la sangre de Cristo. Cristo abre la puerta. Sí, el día que Cristo entrega su vida por nosotros en la crucifixión, abre esta puerta a la salvación. Le dice al hombre, sí, yo soy el camino, la verdad, que son las piedras, y la vida eterna, que es la puerta. Cristo lo es todo. Soy el camino, la verdad y la vida. Ahí se ve claramente en la doctrina de Santa Catalina. Y ojo, Catalina utiliza una figura, a mí me ha resultado bastante curiosa. Sin embargo, dice, este camino, ¿por qué no podía ser recorrido sin Cristo? ¿A qué se debe? A que en este camino, vamos a tratar de graficarlo, en este camino sobre estas piedras caía lluvia. Y en la simbología de la espiritualidad de Santa Catalina, ¿qué es la lluvia? La justicia. Vamos a poner por acá, la lluvia viene a ser justamente la justicia. La justicia divina, es decir, que cuando el alma, antes, antes del sacrificio de Cristo, el alma, cuando intentaba llegar a la salvación, ¿quién se lo impedía? La lluvia. El hombre resbalaba, caía. ¿Por qué? Porque todavía la puerta no estaba abierta y todavía las piedras no se encontraban completamente quizá raspadas, si queremos decirlo. Era un puente muy rústico. Cuando llega Cristo, perfecciona todo lo que se encuentra por aquí. Muy bien. Entonces, el que va por este sendero llega a la salvación. Y aunque haya lluvia, ¿no? Catalina también nos dice eso. ¿Qué hizo Cristo cuando se sacrifica? Cubre, justamente para que el hombre no resbale. Cubre para que el hombre no resbale. Cubre al puente con la misericordia. Para que el hombre no resbale, entonces, ¿qué cosa coloca Dios sobre el puente? Misericordia. Y la misericordia divina, al final, es la que nos va a salvar. A eso se refiere Catalina con estas imágenes. Ahora, algo importante. No solo la sangre está ahí, hemos hablado de las piedras. Aquí hay piedra, pero estos puentes también están hechos con cal. Y en la figura de Santa Catalina, ¿qué representa la cal? La sangre de Cristo. Por eso, todo es Cristo. Cristo es el puente, Cristo es la piedra, Cristo es la puerta y Cristo es los escalones. No hay otro camino, Cristo. Pero hay que entender cómo llegar, ¿no? Y de eso justamente se trata esto, de cómo vamos llegando hasta allí. Muy bien. Ahora, quizás sería bueno hablar de lo que viene a ser la memoria. Imaginemos un recipiente, porque a veces no entendemos mucho esto. Imaginemos un recipiente, ¿ya? Un recipiente. Si este recipiente está vacío, ¿no? Es un recipiente vacío, ¿ya? Imaginemos eso, un recipiente vacío. Si yo lo golpeo, hace ruido.
Si tú golpeas el recipiente, hace ruido. Y como decía San Bruno, el silencioso, cuya fiesta es el 6 de octubre, este santo, fundador, el bien no hace ruido. Lo dice San Bruno. El bien no hace ruido. Y miren una figura del Evangelio. Cuando el hijo pródigo está con la piara de cerdos, ¿qué cosa come? Come una especie de... No es un fruto, ¿no? Come como una especie de elemento que por dentro está vacío. Esta es el alma vacía. Hace ruido. Y como dicen los santos doctores de la iglesia, el bien no hace ruido. Y lo contrario también es cierto, el ruido no hace bien. Y cuando viene el Padre, cuando aparece la memoria, ese recipiente se empieza a llenar. Ya no está vacío, está lleno, colmado. ¿Con qué? Con la verdad. Ojo, no está lleno de conocimiento, está lleno de la verdad, está lleno de virtudes, etcétera. Y si algo lo golpea, ese golpeo, ¿quién sería? Quizá las tentaciones. Cuando la tentación golpea, hace ruido. El ruido es el pecado, el escándalo. Pero en cambio, cuando al recipiente lleno lo golpeo. Ah, y ojo, como está vacío, ¿cuál es el temor? Que se rompa, que el alma se rompa, se corrompa. Pero si yo golpeo algo que está lleno, lo más importante, no hace ruido. Y si no hace ruido, ¿qué produce? Silencio. Por eso, lo que dice la Biblia, Dios habla en el silencio. Dios prefiere el silencio. Con una vasija. Así nos lo explica Santa Catalina. Así nos lo explica Santa Catalina. Entonces, ¿de qué debe estar lleno el hombre? De Dios, de la verdad y de las virtudes. ¿Quién llena al hombre? ¿Quién le permite entender? Cristo. Por eso, esto está lleno por el entendimiento. ¿Ve? Toda la doctrina que estamos hablando, justamente, lo dice Santa Catalina en sus escritos que ya hemos mencionado, para que quizá podamos profundizarlo, ¿no? En algún momento. Muy bien, eso. Ahora, quizá para ir cerrando un poco esto de los peldaños y del puente, para hablar un poquito de las lágrimas, porque el tiempo a veces es el peor enemigo. Misericordia, no hay que olvidar. Misericordia en la justicia, no. Misericordia en la justicia. Y la justicia que tiene dos aspectos. El castigo y el premio. Esa es la verdadera misericordia. Ahora, quizás es bueno darse cuenta, este puente no tiene mallas. El que quiere, retrocede. El que quiere, salta. El que quiere, se queda a mitad de camino. Entonces, ¿quién le permite al hombre seguir? La gracia. Por eso, cuando el hombre es un hombre de oración, para caminar sobre este puente y llegar al final, necesita la gracia. Y para estar en gracia, confesado, bueno, previamente bautizado, confesado, yendo a Eucaristía, evitando las ocasiones de pecado, evitando la tentación, etcétera. Así te mantienes en gracia y puedes llegar a la puerta.
Eso es lo que nos explica y eso es lo que nos quiere decir Santa Catalina cuando nos habla de esta doctrina. ¿Quiénes se salvan? Los que van por el puente subiendo los 3 escalones. ¿Quiénes se condenan? Los que prefieren el río. Pero repito, y quizá, ¿no? Esta puede ser quizá la parte un poco más chocante. Saber mucho no te garantiza salvarte. Tener temor del infierno no te garantiza salvarte. ¿Qué es lo que quizá te garantiza salvarte? Perseverar y cultivar ese amor. ¿Y cómo llego a este amor? Lo que casi muchas veces dejamos para último momento, la oración. Si no hay oración, somos recipientes vacíos. Catalina no sabía escribir, incluso se dice que no sabía leer, pero Dios la llenó con entendimiento. Y Catalina, una vez llena de entendimiento, empezó a amar. Y el amor la llevó al 3er escalón y a recorrer el puente hasta el final, hasta el momento en el cual se da la salvación. Ah, y ya para cerrar esta parte y hablar un poco de las lágrimas. ¿Qué es lo que hace que el hombre, además del temor, salga del río? La sed. Para salir, ¿qué cosa mueve al hombre a salir del río? La sed. La sed de verdad. Estamos en un momento de la historia donde aparentemente todo es verdad, aparentemente todo es cierto, aparentemente todo llena, ¿no? Media hora en redes sociales, wow, me informé, ¿no? ¿De qué te has llenado? ¿De qué te has llenado, pequeña vasija vacía? 2 horas quizá jugando un juego en línea. ¿De qué te has llenado? Perdona lo que voy a decir, pero se entiende así. 5 años estudiando en la universidad, pero ¿de qué te has llenado? Buscando maestría, doctorados, teniendo una agenda llena de sueños, planes, pero no está Dios. ¿De qué te has llenado? Estás vacío. Y la mínima piedra, por eso el demonio se ríe, y la piedra más pequeña va a romperte. Y una vasija rota, para entender la alegoría, una vasija rota en un río, ¿de qué se llena? Tentaciones y pecado. Una vasija rota en un río que nunca se detiene, ¿de qué se llena? Del agua del río, tentaciones y pecado. Quizá ahora lo que deberías preguntarte es, ¿de qué te has llenado? Si tienes 20, 30, 40 años, 50, 60, ¿de qué estás lleno? Y eso de lo que estás lleno, en realidad estando vacío, ¿no tienes sed? ¿No buscas la verdad? Y por eso hay gente que vuelve a la iglesia. Porque cuando se convierte en mormón, etcétera, testigo, pentecostal, no es la verdad. Y por eso no está lleno y sigue buscando. ¿Ve? Hay que llenarse de Dios. Pero para llenarse de Dios, hay que primero reconocer que estás en el río. Que no te vence el orgullo, porque Santa Catalina también nos dice, el orgullo es lo que a veces mantiene a uno en el río. El hecho de no aceptar que no estás llevando la vida que Dios quiere para ti, sino la que tú quieres para ti. Es una buena pregunta para esta noche. ¿De qué estamos llenos? ¿Somos vasijas llenas de Dios? ¿O somos vasijas llenas de cualquier cosa, pero en el fondo vacías? No le encuentro sentido a mi vida. No quiero seguir viviendo. No estoy conforme. Es que estás vacío. Solo Dios puede llenar al hombre, como seguramente hemos escuchado alguna vez. Muy bien.
para cerrar un poco ya la charla, si no el tiempo me va a ganar, vamos a hablar un poco de las lágrimas. Las lágrimas, ¿no? Se llama la doctrina de las lágrimas. La división de Catalina es en 5, pero lo vamos a sintetizar así. La primera lágrima son las lágrimas, son las lágrimas de los condenados. Sí, son las lágrimas de los que están en el río. ¿Y por qué? Porque esas lágrimas son justamente de aquellas personas que se arrepienten tarde de lo que están haciendo. Ese es el primer tipo de lágrimas, de los condenados. De los que no se arrepienten, ojo, no están llorando porque no hayan llegado a Dios, etcétera. Lloran porque justamente están vacíos y no saben con qué llenarse. Esa es la lágrima de los condenados. La ira, la frustración. Segundo, las lágrimas de los que temen, de los que han visto que su vida está yendo mal, de los que se están arrepintiendo, pero es un arrepentimiento sincero, no es una lágrima así de rencor, de ira, es un arrepentimiento sincero, son lágrimas de arrepentimiento, de aquellos que han empezado a tener miedo a Dios, lágrimas de arrepentimiento. Ahora, esas lágrimas de los condenados también pueden ser lágrimas, ¿no? Podemos decir que son lágrimas también de aquellos inconformes. Vamos a retomar eso un poco. Y el tercer tipo, que en realidad se divide en dos, serían las lágrimas de los que aman. Las lágrimas de los que aman. Santa Catalina lo divide así. Es una división que cuadra muy bien con el estado actual del mundo. ¿Por qué? A ver, vean. Lágrima de los inconformes, ¿no? Por ejemplo, el que llora porque no pudo ahorrar suficiente para el carro. El que llora porque este año no se va a graduar. El que llora porque la ropa que se compró no le gusta. El que llora porque no hay plata. El que llora porque no hay comida. El que llora porque le hace frío y le da pereza ponerse quizá un abrigo. ¿Esas son verdaderas lágrimas? No. ¿Cuánta gente hay así? El que llora porque ve que la situación política no es buena. El que llora porque sabe que lo van a despedir del trabajo y no va a poder encontrar otro. Pero ¿no es válido llorar por eso? Sí, pero ¿por qué le llama condenado? Es simple, porque ninguna de esas lágrimas te está acercando a Dios. El que llora porque no le va a alcanzar la plata para el carro, no está arrepentido de lo que ha hecho. El que llora porque el país se está yendo al demonio, no está arrepentido. Solo quiere que la situación mejore. No ve más allá. Para él no hay vida eterna. Para él no hay infierno, no hay cielo, no hay nada. Solo que se arregle la situación y ya. Lágrima de condenado. O un ejemplo, ¿no? Fray Nelson Medina lo pone en una de sus charlas, un ejemplo. ¿Qué dice Fray Nelson? Puso un ejemplo justamente de una señora. La señora tiene un hijo, el hijo, ya, bueno, está enamorado de una chica, pero la chica se aprovecha de él. Y la señora todos los días va a la iglesia rezándole a San Judas Tadeo. ¿Para qué? Para que aleje a la chica de su hijo. Incluso se confiesa, le dice al padre, padre, estoy rezando por mi hijo porque esa chica es mala y quiero que se aleje de él. Y el padre le dice, bueno, sí, se entiende su preocupación como madre,
pero no está siendo buena madre. ¿Por qué? Porque usted llora para que la situación actual de su hijo mejore. Pero no es buena madre, ¿por qué? Porque no está buscando que su hijo se arrepienta. Esas son esas lágrimas. Los que están en guerra y piden paz, pero no están convertidos, no se arrepienten. Son estas lágrimas. El ateo que llora porque le han robado y quiere recuperarlo, es lágrima de condenado. No es lágrima de arrepentimiento. ¿Qué son las lágrimas de arrepentimiento? Los que han empezado su conversión, ¿no? O como le llama Santa Catalina, ¿no? O incluso los maestros espirituales, los principiantes. Llora por sus pecados, por la memoria, lo que hemos visto, del Padre, Hijo, Espíritu Santo, la memoria del Padre. Recuerdo de los pecados, etcétera, y empieza a llorar. Y se empieza a arrepentir. Está bien, ya ha progresado, ya salió del río, ya está en los escalones, ya está en los escalones. Y una vez que finalmente esté en el puente, esté delante de la puerta, es la lágrima de los que aman. Pero el que ama no llora por arrepentimiento, no llora porque, bueno, su vida parece que es difícil. ¿Llora por qué? Llora de felicidad porque sabe que Dios está ahí. Y no solo sabe que Dios está ahí, sino que en algún momento, si Dios lo quiere, se va a unir a Dios. Y esta sería la segunda pregunta de la noche. Las lágrimas que quizá esta semana, la semana pasada, este mes, este año, has derramado, ¿son lágrimas de condena o son lágrimas de salvación? Ese hijo por el que lloras, ese familiar difunto por el que lloras, ese problema que no tiene solución por el que lloras, ¿qué tipo de lágrima es? ¿Es una lágrima de temor, de arrepentimiento que te va a llevar a convertirte, a ser más perfecto? ¿O es una lágrima que te mantiene condenado? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa lágrima? Y ojo, cierro con esto. Dios solo te va a llamar la atención 3 veces. ¿Solo 3? Sí, solo 3 veces. Solo 3 veces. ¿Cuándo? Primero, primero, el día en que tú empieces a ser católico, es decir, el día de tu bautismo. Porque ya eres hijo de Dios y al ser hijo de Dios, estás en la obligación de seguir todo el camino de los sacramentos. ¿Por qué? Porque al ser bautizado, tienes que amar la verdad y la verdad está en la doctrina. Ese es el primer reproche que te va a hacer Dios. Te va a decir, ¿por qué pecas? Eres bautizado. ¿Por qué robas? Eres bautizado, etcétera. Ese es el primer reproche. El segundo va a ser el día que sea tu juicio particular. ¿Y cuándo va a ser el día del juicio particular? El día que mueras. El instante siguiente a tu muerte es el juicio. Y Dios va a estar ahí como juez. Y te va a decir, estabas bautizado, conocías la verdad, y sin embargo, preferiste el río. Vete al infierno. O quizá te diga, te bautizaste, intentaste ser lo más santo que yo te permití, tuviste vida sacramental, te salvaste, o bien purgatorio o bien cielo.
Esa es la tercera vez o la segunda vez que te va a reprochar. ¿Y cuándo va a ser la tercera? El día del juicio final. Y este reproche es un reproche general, porque te va a decir, bueno, ahora tienes dos caminos, el cielo o el infierno. Y como ya hemos dicho en charlas pasadas que están por aquí, el día del juicio final, todas las personas de todas las épocas van a estar ahí. Tu mamá, tu papá, tu abuelito, tus parejas, etcétera. Todos. Y ese día, cuando Dios aparezca como juez y te haga el último reproche, no solo te va a decir vete al infierno o vete al cielo, va a mostrar a todo el mundo lo que has hecho. Todos esos pecados, todo lo que has escondido, va a ser visto por todos. El que va al cielo sentirá alegría porque a pesar de eso se salvó, Dios mediante. Y el que va al infierno sentirá vergüenza. Entonces, la doctrina de Catalina nos muestra este puente, que es Cristo, que nos puede llevar a la salvación. En eso se basa su doctrina. No olviden las lágrimas, no olviden los reproches. No permitamos que el día de nuestra muerte el Señor nos diga, fuiste malo, vete al infierno. Terminamos esto con una oración. Es la última oración que hizo Santa Catalina previo o antes de morir. ¿Ya? Veamos. Mi culpa confieso, Trinidad eterna, de haberte miserablemente ofendido con tanta negligencia e ignorancia mía, ingratitud, desobediencia y otros muchos defectos. Miserable de mí, que no he guardado tus mandamientos, ni los comunes a las almas, ni aquellos que particularmente me habrás dado por tu bondad. Oh malvada. No he observado el precepto que me diste de buscar siempre tu gloria y no perdonar fatiga por el bien del prójimo, sino más bien he huido de los trabajos, y ahora más cuando eran más necesarios. ¿No me ordenaste tú, Dios mío, que no pensar a nada en mí, sino en tu honra, en alabanza de tu nombre y en la salvación de las almas, y que no tomara otro alimento que este que se recoge sobre la mesa de la Santísima Cruz? Así es. Y no obstante, yo he procurado la propia conveniencia. Me has invitado a unirme a ti solo con dulces, amorosos y fervientes deseos, con lágrimas y humildes y continuas oraciones por la salvación del mundo entero y por la reforma de la Santa Madre Iglesia, prometiéndome que por este medio usarías de misericordia con el mundo y darías nueva hermosura a tu esposa. Y yo, miserable, no he correspondido a tu deseo, sino que me he adormecido en el lecho de la negligencia. Oh infeliz de mí, tú me habías encomendado el gobierno de las almas, dándome muchos hijos queridos, a los que amase con amor singular y los dirigiese a ti por el camino de la vida. Pero yo no he sido para ellos, sino un espejo de humana flaqueza. Ni he tenido de ellos solícito cuidado, ni los he socorrido con humilde y continua oración en tu acatamiento, ni les he dado los debidos ejemplos de una buena vida, ni los avisos de una saludable doctrina. Oh ruin de mí, con cuán poca reverencia he recibido los innumerables dones y las gracias de tantos dulces tormentos y trabajos, cuantos a ti plugo acumular en este frágil cuerpo. Ni los he sufrido con tan encendido deseo, como era el que tú tenías al mandármelos. Oh amor mío, por tu excesiva bondad, me elegiste para esposa desde mi tierna infancia, y yo no he sido fiel, sino muy infiel, pues no he puesto toda mi memoria en ti y en tus altísimos beneficios, ni he empleado el pensamiento únicamente en reconocerlos, ni he ocupado la voluntad en amarte con todas las fuerzas. Por amor de Cristo crucificado, absolvedme de todos estos pecados que en la divina presencia he confesado, y de todos los demás que no recuerdo. Amén. Bien, hermanos, con eso termina nuestra charla sobre Santa Catalina.